Hola, ¿qué tal? Yo soy tu profe de ciencias y el día de hoy, a petición de una seguidora en TikTok, Andrea, te mando un gran saludo. Vamos a ver una introducción al cálculo integral. Primero vamos a ver algunos conceptos básicos y su diferencia con el cálculo diferencial. Hay personas que piensan que las derivadas y las integrales son operaciones opuestas, es decir, una es la inversa de la otra. Y esto es parcialmente correcto y te voy a explicar por qué. Si lo vemos geométricamente, tenemos dos gráficos, el mismo gráfico con una misma línea verde que es una función de x. Esta función nos va trazando una gráfica con su coordenada de x y su coordenada de y. Esto ya lo debes de saber. Bueno, geográficamente hablando, la derivada nos está hablando acerca de la pendiente de una recta que choca con la función en un solo punto y nos va delimitando la figura de la función. Sin embargo, cuando estamos hablando del cálculo integral, lo más común es que me menciones que es el área bajo la curva y tendrías razón en eso. Es decir, si yo tengo el eje X y lo que coloco es una X1 y por acá un X2, ¿sí? Y yo delimito esta área, por ejemplo, que yo siga subiendo esto hasta acá arriba, hasta que choque con la función, y esto hasta acá, puedes ver que ya me formó un área. Esta figura tiene un área y si te fijas es una base rectangular. La pregunta que se hicieron fue cómo yo calculo esta área bajo esta curva de aquí. Bueno, es una historia, la verdad, bastante larga. Si quieres que te haga un video especial con los detalles al respecto, por favor me lo dejas en la parte de comentarios. Pero te lo voy a resumir. Arquímedes lo que pensó fue, ok, tengo una base rectangular. Entonces yo puedo aprovecharme de la fórmula para sacar el área de un rectángulo. Es decir, yo puedo tomar un rectángulo que tenga esto de base y esto de altura, y base por altura me va a dar el área. Pero claro, como puedes observar, esto pues no es exactamente un rectángulo. Así que él dijo, lo que podemos hacer es agregar más rectángulos. Es decir, si yo por ejemplo coloco una línea aquí en medio, si te fijas ya tengo dos rectángulos. Este rectángulo de aquí, que me tomaría esta altura más pequeña, y este rectángulo de acá, que toma el área más grande. Pero puedes observar que pues seguimos teniendo un conflicto, ¿no? Entonces, después, a lo largo de los años, Leibniz y Newton lo que sugirieron fue agregar más rectángulos. Y si yo agrego más rectángulos, puedes ver que entonces las alturas de estos rectángulos terminan aquí, de esta forma, ¿verdad? Así que si tú agregas más rectángulos y vas sacando las áreas y sumas todas las áreas, vas a obtener el área bajo la curva, parcial, un aproximado. Y nos quedan estos espacios de aquí. Bueno, pues resulta que tú puedes agregar cuantos rectángulos quieras. Puedes hacer los rectángulos cada vez más pequeños, y si te fijas, si yo hiciera los rectángulos cada vez más pequeños, entonces estos triangulitos serían más chicos. Te voy a dar un ejemplo. Ok, fíjate que aquí lo que hice fue duplicar la cantidad de rectángulos y puedes observar que los triángulos que me estaban causando conflicto, pues cada vez son más pequeños. Así que mientras más rectángulos agregues, este espacio de aquí, que es el que nos faltaría por tomar en cuenta al momento de sumar las áreas, pues se vuelve más chiquitito. Si yo hago esto n cantidad de veces, volviendo los rectángulos cada vez más delgados y saco el área de cada uno y sumo todas esas áreas, voy a poder obtener toda esta área bajo la curva. Bien, pues ese es el principio de la integral. A esto lo conocemos como sumas de Riemann y es la base de la integral. Lo que se le ocurrió a Leibniz pues fue hacer una sumatoria, hacer una fórmula condensada que sumara todas estas áreas sin tener que hacer cada uno de base por altura más la siguiente base, y así sucesivamente. Así que todo esto se resume con una integral. Por ahí hay una disputa entre si Newton lo hizo primero o Leibniz lo hizo primero, pero pues bueno, eso es historia para otro video. Esto es a grandes rasgos, ¿sí? Entonces me entiendes qué sucede, ¿no? Tenemos
muchos rectangulitos que tenemos que sumar esas áreas. Así que geométricamente hablando, la derivada y la integral no podrían ser exactamente lo mismo, pero si lo vemos algebraicamente sí podríamos estar hablando de procesos inversos. Voy a dar por hecho que ya pasaste por un curso de cálculo diferencial y que ya sabes derivar. Si no lo sabes, pues entonces avísame para crearte una lista de reproducción con todo lo que necesites saber sobre el cálculo diferencial. Pero dando por hecho que ya pasaste por cálculo diferencial, la derivada nos habla de una función de x que es x a la n, por ejemplo, y su derivada tenemos que agregar este apóstrofe, simplemente es tomar el exponente, pasarlo multiplicando, inclusive si hay números multiplicando hay que multiplicarlos, colocar la letra y al exponente siempre restarle 1. En la integral lo que hacemos es que tenemos una función derivada de x y fíjate que tenemos este símbolo de aquí, que es la integral de una función derivada de x, y para resolverlo hacemos lo inverso que hicimos con la derivada. Allá restábamos 1, aquí sumamos 1. Acá multiplicamos, acá dividimos los exponentes, igual que en la parte de acá. Entonces estamos haciendo procesos inversos. Y en este agregamos una constante, ya que no estamos 100% seguros, pero eso te lo explico en un ratito. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo una función f de x que es x a la 3 y yo le agrego un proceso de derivación, tengo que pasar este exponente, es decir, este multiplicando, así que lo agregas aquí, multiplicando, ¿ok? Y debes agregar la letra y al exponente restarle 1. 3 menos 1, 2. Por lo tanto, la derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Si yo tomo esto y lo integro, lo voy a poner aquí, 3x al cuadrado, y a esto lo integro, lo que debemos colocar es la x, pero con su número acompañándolo vamos a agregar 3x, y si te fijas dice que le sumemos 1, 2 más 1 son 3, y que debemos dividirlo entre el exponente con 1, es decir, entre 3. Este 3 y este 3 se van y nos queda x a la 3, que es justamente la función original. Así que si yo derivo, obtengo esto, y si yo integro esa función, obtengo la función original, ¿ok? Si tú derivas la función, obtienes esta, y si tú integras la función derivada, vuelves a la función original. Así que algebraicamente sí podríamos estar hablando de procesos inversos. Una integral tiene diferentes partes que la componen. Empezamos con este símbolo que puedes ver que es una tipo de S, de hecho viene de sumatoria, y a este le llamamos el símbolo de Leibniz, o mejor conocida como integral. ¿Sí? Es una S grande que nos representa la sumatoria de todo lo que vimos anteriormente. Estos de aquí que puedes observar aquí, este y este, son los límites de integración. Los límites de integración, ¿recuerdas que en la gráfica pasada donde te mostré los rectangulitos puse un x1 y un x2? Ok, nos está diciendo de dónde a dónde estamos calculando el área bajo la curva. No en todos los casos se pone, pero eso te lo explico un poquito más adelante. Por otro lado tenemos la función, que también se le conoce como integrando. Ok, esta puede ser cualquier función que venga derivada de x. Y este de aquí es el diferencial. Este diferencial va a tener siempre la d, eso siempre es indispensable, todas las integrales tienen un diferencial, y la letra que pongan aquí es la que va en la función. Aquí te puse x porque la función es de x, pero si la función fuera de y, si la función fuera de a, si fuera de cualquier letra, el diferencial debe estar con respecto a la letra que vas a integrar. Bien, hay dos tipos de integrales, las integrales definidas, que son aquellas que tienen límite de integración, y las que no lo tienen. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Te explico. La principal diferencia que tenemos entre una integral definida o una integral indefinida es el tipo de resultado que vamos a obtener. La integral definida te va a dar el área bajo la curva, por lo tanto su resultado siempre es un número, y matemáticamente tiene límites de integración que nos dice de dónde a dónde vamos a calcular el área. Estos límites de integración son valores de x con los cuales vamos a sustituir el resultado de esta integral. Y por otro lado, la integral indefinida nos va a dar como resultado una función, es decir, no tiene límites de integración y su resultado es solamente otra función, así que no tenemos un valor específico con que sustituir el valor de x. Vamos resolviendo los ejemplos que tenemos aquí.
Voy a empezar con la integral indefinida, cuyo resultado sería el siguiente. De acuerdo a la fórmula que vimos hace ratito, debo pasar la x y al exponente le debo sumar 1. 2 más 1, 3. Y debo dividirlo entre ese mismo exponente que coloqué aquí. Y debo agregar un más c. Es importante que en las integrales definidas siempre se coloca el más c. ¿Y por qué hacemos esto? Si yo derivo una función y después la integro, puedo obtener las funciones originales, es decir, son procesos cíclicos, son procesos inversos. Pero ¿qué pasaría si yo le diera un valor a esta constante? Cualquier valor. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Como te mencioné, si yo tuviera una función f de x, y vamos a poner que esa función es esta de aquí, ¿va? X a la 3 sobre 3. Y simplemente la derivamos, la regla de la derivada nos dice que debemos tomar el exponente y pasarlo multiplicando. 3x y al exponente le debemos restar 1, así que nos queda 2. Y pasamos este sobre 3. ¿Ves lo que está sucediendo? Este 3 se va a ir con este 3 y nos queda x al cuadrado, es decir, nos quedó la función original, ¿cierto? Muy bien, ahora supongamos que yo le doy un valor a ese más c. Por ejemplo, voy a colocar y, recuerda que y es lo mismo que f de x, y voy a colocar x a la 3 sobre 3, y este más c lo voy a poner como un más 7, ¿ok? Muy bien, vamos a derivar esto, la derivada de esta parte quedaría igual, 3x al cuadrado sobre 3, más la derivada de un número que no tiene una letra es 0, así que es más 0. ¿Ya viste lo que sucedió? Este y este se va, y este también. Así que el resultado es x al cuadrado. Ahora supongamos que yo tengo la derivada con respecto a x. Estas tres formas de escribirlo es lo mismo, de x a la 3 sobre 3, pero ahora le voy a agregar un menos. Ahora le voy a quitar un número, ¿va? Este más c ahora va a ser un menos 19, por ejemplo. Nos va a quedar nuevamente 3x al cuadrado sobre 3 menos la derivada de un número que no tiene letra es 0, y nuevamente va a pasar lo mismo, este y este se van, este también. Y nuevamente el resultado es x al cuadrado, es decir, la función original que integramos. Por eso agregamos un más c. Lo agregamos porque no sabemos cuál función podría haber dado esta de aquí. ¿Cuál derivada nos da la función original a integrar? Así que agregamos el más c, y más c puede tomar el valor que sea necesario cuando lo necesites. Ahora vamos a integrar una integral definida, que es la que tiene límites de integración. Te explico rápidamente, pero en siguientes videos vamos a ir haciendo ejemplos por ejemplos, ¿va? Ya sabemos que el resultado es x a la 3 sobre 3, pero aquí no vamos a agregar un más c, ya que aquí tenemos límites de integración. ¿Qué son los límites de integración? Son los valores de x. ¿Recuerdas que en la gráfica habíamos visto que eran x1 y x2? Son valores para x. Vamos a evaluar la función desde 0, agregamos esta línea, que esto significa que estamos evaluando desde 0 hasta 3. Este es el límite superior y este es el límite inferior. Y es muy sencillo de hacer, solamente vas a sustituir el valor de x con los valores, y siempre lo que tienes que hacer es tomar el límite superior, sustituir, y luego restar el límite inferior, superior menos inferior, ¿ok? Fíjate, es bastante simple. Aquí dice que es x a la 3, pero lo tengo que sustituir con 3, así que pondré en paréntesis y será 3 a la 3, así, sobre 3. ¿Sí? Estoy siguiendo este valor, pero en lugar de x coloqué este. Luego debes colocar un menos y vas a hacer lo mismo que aquí, pero en vez de 3 vas a poner el 0, así que coloco 0 a la 3 sobre 3. Y si te fijas, como este es 0 y está en la parte de arriba, hace que todo esto se haga 0. Al momento de resolverlo, debes resolverlo después. Después resolvemos esto de aquí. 3 al cubo, 3 por 3, 9, 9 por 3 son 27 entre 3. Y si nosotros dividimos el de arriba entre el de abajo, 27 entre 3, recuerda que estoy resolviendo 27 entre 3 nos da 9. ¿Te fijas? Es un número. Como te dije anteriormente, aquí nos tiene que dar un número. Y como estamos hablando de que es un área, tenemos que colocar siempre que son unidades cuadradas, ¿ok? Porque es un área. ¿Cómo se vería esto geométricamente? Voy a dar por hecho que ya sabes hacer gráficas. Lo que tienes que hacer es tomar la función que es este x cuadrado, y yo sé que una función x cuadrada se ve de la siguiente forma. Es una parábola que viene desde aquí y va subiendo uno a uno, algo así, ¿ok? No es necesario ser súper exactos.
Y lo que nos está diciendo es que calculemos el área bajo la curva de 0 a 3. Aquí está el 0, entonces quiere que la calcule desde aquí hasta el 3, hasta aquí. Quiere que calculemos toda esta área. Eso es lo que quiere que hagamos. Bien, eso es lo que ya hicimos. Obtuvimos la integral de 0 a 3 de esta función, que esta función de aquí es f de x, que es el x al cuadrado que nos pidieron integrar. Y los límites de integración nos lo dieron aquí. Es esta zona de aquí, lo que quisiéramos que integráramos. Así que yo sé que toda esta área tiene un valor de 9 unidades cuadradas. Y para esto nos sirve entonces una integral definida. Entre otras cosas, también nos tiene muchísima aplicación en muchos ámbitos de la ciencia que poco a poco te iré diciendo. Y bien, este es nuestro video introductorio. Andrea, espero que te haya servido muchísimo. Por favor, déjenme en la parte de comentarios qué es lo que necesitan. Interactúen con el video, me sirve mucho, mucho. Déjenme un like, pásenlo. Síganme en TikTok, acá los escucho, los leo. Trato de estar siempre muy al pendiente de sus comentarios. Y también les quiero mencionar que la única forma de contactarme es ya sea por TikTok, por los comentarios de YouTube o por mi Instagram, cuyo enlace se los dejo en la parte de abajo. No tengo otra manera de conectarme, no tengo página de Facebook, no tengo ninguna otra red social, solamente las que ya les mencioné. Bien, si esta información te sirvió, por favor dale like y suscríbete.